Buenas noches, les cuento que hasta el despacho del señor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, ha llegado un oficio firmado por Pedro Olechea, como presidente del Congreso de la República, donde le pide comunicarle cuáles fueron los fundamentos por los que se considera que el proceso de elección del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos como magistrado del TC fue denegado, fue rechazado, ¿no? Mañana hay pleno del Tribunal Constitucional, no van a ir, entendemos, los magistrados Miranda ni Ramos, Manuel Miranda y Carlos Ramos, ambos votaron por este rechazo, así que seguramente tendremos noticias al respecto mañana. Noticias también las que se han dado en el ámbito político, en la definición de los partidos y alianzas que se presentarán para empezar en el 2020. La primera, pues, que ha generado desconcierto, y hay quienes han incluso considerado una apuesta suicida, la de Verónica Mendoza, de sumar a su alianza con Yehude Simón al partido de Vladimir Cerrón, el en realidad suspendido, me parece, gobernador de Junín, no solamente cuestionado por casos de corrupción, sino también por la tónica, digamos, que tiene su partido Perú Libertario, al que se le ha acusado desde conservador, xenófobo y demás. Y bueno, esto ha motivado la renuncia de un ex parlamentario importante como Richard Arce, y se dice que podrían venirse otras bajas en Nuevo Perú. Otro partido importante que ha decidido su participación es precisamente Fuerza Popular. A diferencia de lo que ocurre con Nuevo Perú, ellos, que recordemos no tenían inscripción, que sí era el caso de Yehude Simón, del Partido Humanista, mejor dicho, Fuerza Popular, entendemos, ha decidido no ir en alianzas, ha decidido ir solos, y por lo que se ha recogido en los medios hay cierta controversia entre sus integrantes más importantes por ver si se intentaría ir a la, digamos, reelección, ¿no?, de los integrantes del disuelto Congreso, porque hay todavía pues un signo de interrogación si esto sería permitido o no, y hay quienes optan pues por una renovación total para el 2020. Ahora recordemos pues que vamos a tener listas el 2020 y el 2021. Milagros Salazar, miembro de la Comisión Permanente, por supuesto le damos la bienvenida esta noche para explicarnos, para contarnos, congresista Milagros Salazar, usted es congresista, ¿no?, porque es miembro de la Comisión Permanente, se puede decir, ¿o no? Exacto. Buenas noches, Enrique. Buenas Gracias noches por invitarme a tu programa. Los medios a los que me refiero la ubican usted en esa línea dura. El diario Correo, de hecho, ¿no?, y me parece que La República también la ubican en la línea dura de decir no, sí habría derecho de los miembros del Congreso disuelto de volver a presentarse el 2020. ¿Es eso cierto? Bueno, yo no sé si me califican dura, pero lo que yo soy es firme y franca, y hablo directamente. Y eso es lo que no le gusta a la mayoría de personas. Ahí está el machismo, ¿no? Porque no coinciden que una mujer sea directa, sea franca, y enfrente cuando hay que enfrentar y pechar cuando hay corrupción, y eso no lo podemos negar. Yo no he venido acá a la política para hacer una ley, yo he venido a la política para fiscalizar y para enrostrar a los corruptos sus malas acciones. Entonces, si a alguien no le gusta porque le gusta, ¿no?, estar aliados con esa corrupción, bueno, el tiempo y su conciencia los juzgará. Pero yo me mantengo en mi línea y soy una persona que siempre voy a estar en apego a la Constitución y en apego del reglamento. Las personas de los miembros del CEN que se dice que están en contra de continuar con esta, digamos, con la posibilidad de volver a presentarles, son Cecilia Chacón, Milagros Takayama, Marco Miyashiro, dicen que desde fuera Miguel Torres. ¿Ellos son los que se han opuesto a esta...? No, yo te estoy hablando en general cuando te estabas diciendo del diario El Comercio. Y de La República, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Son izquierdistas comunistas, así que más bien cuando me atacan, más bien soy importante, ¿no? Para ellos. Cito Correo en este caso, pero no la están atacando, o sea, en realidad es un debate, ¿no?, abierto, en el cual se señala que usted está con otras parlamentarias como Rosa Bartra, como Ángel Neira, Karina Beteta, que insisten en el derecho a elegir y ser elegidos incluso de los congresistas que hayan pertenecido. Ahí hay una percepción equivocada, una información equivocada. Aquí nosotros no insistimos, no es que insistimos y queremos ir a completar el mandato. Para empezar, no es una reelección, porque la reelección es cuando uno tiene un periodo de 5 años y va a volver nuevamente a postular para otro periodo. Este es completar un periodo de 5 años que por esta disolución, de manera fáctica, entre comillas, entonces se quiere completar el periodo de 5 años. Aquí
Hay dos posiciones y dos lecturas que yo le puedo dar. Una, en el cual el Jurado Nacional de Elecciones dice que se va a mantener este proceso electoral con las mismas reglas del 2016. Así es. ¿No es así? Y entonces, si se va a mantener con las mismas reglas del 2016, ¿por qué tienen esa duda? O sea, las reglas van a ser modificadas o se van a mantener de acuerdo a cualquier peruano que tenga la intención de postular. O sea, la norma va a ser para una persona, para dos o para tres, o tiene que ser para todos los peruanos que tengan el derecho a postular. En esa perspectiva no cabría la prohibición de reelección. No, es lo no que me cabría. está diciendo usted. Claro, porque si van a hacer una interpretación antojadiza, entonces estarían interpretando una norma supuestamente para que algunos congresistas no participen. ¿No es así? Al final, Enrique, y a la ciudadanía, es la ciudadanía la que elige. El Jurado Nacional de Elecciones, las normas, o el señor Martín Vizcarra, o el señor Vicente Ceballos, no puede decir, ¿sabes qué? Ellos no pueden postular ni el 20 ni el 21. O sea, esa es una clara evidencia de la intromisión de este gobierno para querer seguir, ¿no?, entrometiéndose en otro poder del Estado. Y eso es lamentable porque el jurado simplemente está esperando qué cosa le digan los de arriba. Entonces no es una institución autónoma, no está haciendo respetar las normas del 2016 y eso no puede ser. Eso es inadmisible, pero en este momento, cuando estamos en un golpe de Estado, todo puede pasar. Precisamente hay quienes señalan, y sus medios fans, que usted ha mencionado ahora, han utilizado la palabra fuerza popular se allana. Es decir, el hecho de aceptar ir a estas elecciones, porque, ojo, usted hace una observación muy importante. El hecho que juguemos con las reglas de juego anteriores no los obliga a ustedes a ir a las elecciones del 2020. El que desea, ¿no?, de los 130 pueden participar y el que no desea no. Y entonces ustedes, según esta línea de pensamiento, estarían aceptando la constitucionalidad de la disolución del Congreso al ir a las elecciones del 2020. No, ¿qué responde ahí? Eso no es cierto. Nosotros como Congreso, a través del presidente, se ha presentado una solicitud de una demanda competencial en el TC. Entonces estamos dejando el proceso en esta institución y esperamos que a la brevedad tome una posición. Yo que recuerde, yo nunca he visto que cuando alguna institución que se ve vulnerada en algún derecho, cuando presenta una solicitud al TC, el TC nombra un ponente para que diga si se admite o no se admite. Nunca, al menos que yo recuerde, ha habido esa situación. Ahora no sé cuáles serán los argumentos, o de repente el TC tendrá que aclarar si ha habido algún antecedente en esta situación. Porque si no hubiera un antecedente, entonces esto es claramente simplemente para dilatar y para que se den las elecciones y después digan, sí, pues se vulneró la Constitución, pero como ya está todo ya en marcha y en camino, ya se eligieron a los congresistas, entonces ya no se puede hacer nada. Es posible que se dé una respuesta así, que haya una respuesta de hechos consumados. Porque frente a un hecho grave de nuestro país, donde hay una situación de vulneración de los procesos, del incumplimiento de la Constitución, lo que le corresponde a la institución es verlo al más breve plazo. Que diga sí o que diga no, eso no está en discusión, sino que los procesos sean rápidos para que se dé... Expeditivos, evidentemente, para que, claro. Si se tiene que dar una elección, que se dé, pero ya con una posición clara del TC, o si ellos tienen que decir no es lo correcto, que también lo den. Entonces, eso es lo único que yo creo que como todo peruano que vivimos acá, viendo la situación en Latinoamérica, de estas situaciones de golpes de Estado, tenemos que tener, las instituciones tienen que responder más allá de las personas, o más allá de algún argumento interesado, ¿no? Si el TC dice, sí, esto fue constitucional, al borde, al filo, con todas las, los cuestionamientos que se puedan dar precisamente por nuestro diseño constitucional que tiene estos cabos sueltos, ¿Fuerza Popular aceptará un argumento en esa línea? Nosotros siempre hemos respetado lo que digan las instituciones, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, siempre lo hemos respetado. Tú nunca, o la ciudadanía nunca va a ver que Fuerza Popular ha estado en contra o ha hecho algo para desconocer alguna norma. Hay procesos que se tienen que seguir si es que uno no está conforme con algo, pero uno no puede pues agarrar la fuerza o la violencia para generar una cosa incorrecta, ¿no? Cuénteme. Fuerza Popular tiene aproximadamente, según las encuestas, incluso en este momento tan complicado como el que pasa,
probablemente un cierto, por llamarlo de alguna manera, sentimiento fujimorista que ronda, si se quiere, el 10% de la población, según las encuestas. Esto les va a dar una bancada evidentemente mucho menos poderosa que la que han tenido en este último periodo, pero una bancada al fin y al cabo que probablemente se pueda repetir el 21. Cuéntenos un poco cómo han sido los considerandos que ustedes han tenido en este Congreso el fin de semana y la discusión en el CEN de cómo seguir adelante en esta situación en el caso del partido. En el Partido Fuerza Popular yo soy invitada, no he participado de la reunión del domingo, pero a través de algunos colegas que han participado, se ha discutido. Primeramente, el debate ha estado centrado si se va a postular a estas elecciones. Habían algunos que de repente decían que no, porque sería convalidarlo, y otros, en la mayoría, que sí tenían el interés de participar. ¿Por qué? Porque justo no podemos repetir la historia de Venezuela. Cuando estaba Chávez y Maduro, que son golpistas, los democráticos dijeron no, nosotros no vamos a postular porque es convalidar este golpe de Estado. Y ahí cometieron un gran error, porque avasallaron estos grupos extremistas, avasallaron, y es lo que ahora está siendo Venezuela en este momento. ¿Pero usted ve en Vizcarra así un tipo con bigote, tipo Maduro, sí? No se trata del aspecto físico, claro, sino se trata de las acciones que va realizando. Entonces, si nosotros vemos todos los procesos que él ha venido haciendo, el allanamiento que se ha dado a estos extremistas de Tía María, de las Bambas, que dicen que respeta la inversión privada y a puertas cerradas habla con estos extremistas y le dice, ustedes ya saben qué va a hacer, yo no puedo decir personalmente... Pero de ahí el corredor minero, de ahí abierto, mejor dicho, el corredor minero. Entonces, sí, con pero mire, y todo también, pero todo lo que sucedió, mandar a las Fuerzas Armadas, a la policía, para enfrentarse con estos revoltosos, cuando él ya había declinado, ¿no?, a favor de la empresa. Usted entonces observa una sintonía con la izquierda, con la extrema izquierda. Miren, todos los que son dictaduras, que Vizcarra niega, por todos los que son dictaduras están asociados a la subversión, al vandalismo, a las muertes, al narcotráfico. ¿No es así? Está lo de México. Pero pueden ser aliados circunstanciales también, como y la corrupción. ¿No? Pero puede ser que Vizcarra sea un aliado circunstancial de la izquierda en su enfrentamiento precisamente. Será un aliado, mi hipótesis. Eso no lo hace un izquierdista, pues, no le conocíamos. Mi hipótesis, que yo tengo personalmente, es un aliado de la izquierda porque tiene rabo de paja. El presidente, de facto, tiene rabo de paja, porque ahora han salido nuevas evidencias de la fiscal Sonco, donde dice que a la hora de firmar la adenda de Chincheros, no consideraron las 3 recomendaciones que dio la CAF. Bien. Entonces hay mucho que responder, y hasta ahora me sorprende que la señora Molinelli siga de presidenta de Salud. ¿Por qué la mantiene Martín Vizcarra a ella cuando está altamente cuestionada? Cuando él dice que lucha contra la corrupción y mantiene una persona que tiene indicios suficientes para que tenga que decirle inmediatamente que dé un paso al costado. Ese es un caso para conversarse. Nos ha terminado el tiempo, pero yo quería preguntarle así, a rajatabla, ¿va o no va a postular Keiko Fujimori el año 2020 al Congreso? No, eso no se ha visto, es una decisión personal. Ella en ese momento, nosotros hoy día le hemos hecho una misa de salud porque es importante en ese momento darle un respaldo espiritual, una fuerza emocional que en estos momentos necesita para mejorar su salud, porque tiene una familia, ¿no? ¿Tomará la decisión en el momento? ¿Está llana para postular? No la he ido a ver, no estamos conversando de ese tema. Yo, conociéndola, su tema principal de ella en este momento, uno, es su salud, su familia y sus procesos que ella tiene. Bien. Muchas gracias, Milagros Salazar, por acompañarnos como siempre esta noche. Bueno, el vecindario está recontra movido. Vamos a conversar un poquito por el lado del Frente Internacional al regreso. No se vayan. Bueno, como les comentaba, la situación en el vecindario pues ha hecho parecer en estos días al Perú como una plácida campiña suiza. A pesar de todos, ¿no?, nuestros evidentes problemas, el estallido de violencia en Chile ha superado, como lo conversábamos con un colega en el noticiero, toda previsión, y ahora mismo la situación en Bolivia se complica tremendamente. Hace 45 minutos aproximadamente la OEA misma ha emitido, de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia, este comunicado que llama a que se respete la voluntad de la ciudadanía. Proceso electoral en condiciones muy complejas,
La misión de observación electoral de la OEA ha testificado la inequidad evidente entre las candidaturas. Ojo, ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña. Se participó, ¿no?, de manera masiva, ¿no?, y está invocando a que se respete plenamente la voluntad ciudadana, honrando los valores contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Vamos al final. A las 8:10 de ayer, el Tribunal Electoral dejó de divulgar resultados preliminares por decisión del Pleno con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Bueno, pide a llamar la calma, ¿no? Esta es el comunicado de la OEA que da cuenta le damos la bienvenida a nuestro colega Andrés Gómez de la Torre, especialista en materias de seguridad internacionalista. Andrés, gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique. Y vamos a hablar de Chile sobre todo, pero esto que está ocurriendo en Bolivia, claro, además, después de un referéndum, ¿no?, como el que, ¿no?, fue tan controversial que le negó a Morales la posibilidad de seguir adelante con la reelección. Él cambió las reglas de juego en el Tribunal Constitucional, sí. Y ahora tienes este sistema, además, que no es un balotaje clásico, ¿no?, sino que tienes que llegar mínimo al 40% y sobre eso llevarle 10% a tu contrincante más inmediato para poder ganar. O sea, no es como la mitad más uno, ¿no? Entonces, claro, se presta también para situaciones como esta. Rápidamente, para empezar con Bolivia. Sí, sin duda, y no solamente eso, Enrique, sino que una interpretación bastante tendenciosa del sistema interamericano de derechos humanos respecto a que esta política eleccionista del levismo moralista, del más moralista, se basaba en un supuesto derecho humano en el sentido que tenía el derecho de ejercer la representación política. O sea, de por sí se ha armado una especie de zafarrancho jurídico para poder habilitar esa candidatura y cuyos efectos los vemos hoy día porque evidentemente el comunicado de la OEA es claro en el sentido de que por lo menos se presume que no hay equidad. No, es gravísimo. Exacto, gravísimo. No hay equidad en este proceso. Marcando y eso, una posición. Así es, está marcando una posición en un tema muy complejo porque obviamente ya sabemos cuáles son las características del régimen boliviano del MAS respecto al tema de las elecciones. Carlos Mesa tiene el entorno para poder enfrentar una situación como esta. Claro, ese es el gran problema, la política boliviana en los últimos años ha estado muy fragmentada, muy precaria, muy fragmentada. A Mesa también está pagando el costo político de haber asumido parte del equipo boliviano que enfrentó la demanda frente a Chile, a la Haya. Hay sectores que siempre la enrostran un poco esto, pero creo que en este escenario Evo Morales no pensó en esta posibilidad de un resultado tan estrecho, entre comillas estrecho, por lo que sabemos a partir de los medios de comunicación. Ahora, Chile. Chile ha sido algo que ha sorprendido esta explosión, este estallido social. Así es. Lo conversamos, como decía, con un colega de Radio Cooperativa. De un lado, se ve un nivel de organización propio, pues, de grupos radicales, ¿no? Pero de otro lado, que se mueve en un caldo de cultivo de evidente rabia popular. Sí, sin duda. A mí me preocupó mucho, Enrique, un colega tuyo destacado, colega tuyo de CNN, Daniel Matamala, que grafica y ejemplifica la crisis de estos últimos días ya como una suerte de santiagazo. Es decir, haciendo un paralelismo histórico de lo que significó en América Latina el año 89 el Caracazo, que marcó un punto de inflexión en la política venezolana, que hasta el día de hoy, digamos, 30 años después, está presente esta eclosión del sistema político, y eso fue el Caracazo contra Carlos Andrés Pérez, cuando Acción Democrática estaba en el poder. Entonces realmente acá se están moviendo las placas tectónicas, y entonces no sabemos cuál es a ciencia cierta el resultado o cómo van a desembocar estos hechos. Pero además, Andrés, se mueven las placas tectónicas, en este caso en el epicentro del modelo. Sin duda, ¿no? Porque se ve a Chile efectivamente como el modelo, digamos, del milagro económico y demás. Sí. Y la agenda, y ahora Piñera lo ha dicho esta noche, las propuestas que van a presentar van mucho en la onda. Claro, Chile es uno de los países más desiguales de América Latina. Sí, así es. Es muy caro, además, ¿no? O sea, mantener, como decía el colega, un tren de vida para la clase media se ha vuelto cada vez más complejo. Y claro, estamos hablando
de pensiones que no tienen contenta a la gente, salarios, salud, servicios de salud, educación. El colega peruano Carlos Meléndez decía hoy desde Chile en un programa que la carga formal en Chile es muy grande. Entonces, claro, ahí sí todo el mundo pasa pues por cajatambo, no es como el Perú que tienes pues a las grandes mayorías que no cotizan en AFP y demás. Entonces, realmente el modelo está puesto en cuestión, puede darse, como dices, un golpe de timón a partir de Mira, una situación como yo vi a un presidente Piñera bastante descolocado para lo que significa Piñera en su segundo mandato. Los primeros días de octubre en este mismo mes dijo que Chile era una suerte de oasis en América Latina, pero efectivamente este milagro chileno comienza en el año 73 con un modelo de política económica aplicado por el neoliberalismo que significó la Escuela de Chicago luego del golpe de Pinochet. Hubo un severo ajuste, privatizaciones, etcétera, y con la recuperación de la democracia, el año 90, la llegada de la concertación de Partidos por la Democracia y el presidente Elwin, se armó un eslogan que decía crecimiento con equidad. Entonces todo apunta a que la economía chilena en los últimos años, luego del año 90 hacia adelante, con la recuperación de la democracia, gobiernos concertacionistas, hubo ese crecimiento, pero lo que falló fue la equidad, es decir, la distribución. Y efectivamente eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Y aparte esto con un valor agregado, a mi juicio, Enrique, un manejo bastante precario, no solamente de la crisis, sino de la alerta temprana del gobierno. Porque realmente la puesta en escena del día de ayer del presidente Piñera en un país que ha sufrido una dictadura militar tan cruenta y tanta represión militar, con todo el staff militar y diciendo que está en una guerra, francamente me parece, para un político de polendas como Piñera, un error político. Desconcertante. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Andrés Gómez de la Torre para terminar de fijarnos rápidamente en lo que es esta región hoy en día. Vandalismo, toque de queda, estado de emergencia en Chile. Si las cosas están así, Andrés Gómez de la Torre, para completar esta visión, tienes una Argentina que está a punto de reelegir a los Kirchner, o lo que los Kirchner representa, o a la señora, ¿no?, en la vicepresidencia, y un Ecuador que acaba de pasar por lo que pasó, donde un presidente tuvo que retroceder para detener, pues, también un estallido social. ¿Cómo completas la figura? Bueno, complicado porque ya hay un anuncio del candidato Fernández, de esta fórmula Fernández-Fernández, del fernandismo, en el sentido que una de las primeras medidas en materia de política exterior sería rebajarle totalmente el perfil de la participación argentina en el Grupo de Lima. Y Maduro está haciendo barra. Se va al grupo de contacto y se alinea a posiciones amlistas mexicanas y uruguayas frente a amplistas. Y ya tenemos un primer efecto regional en el sentido que hay un debilitamiento del Grupo de Lima. Y eso preocupa mucho. Todo apunta a que la fórmula Fernández-Fernández va a ser la ganadora y va a haber un recorte de la política exterior argentina. Probablemente el canciller sea Jorge Tayana nuevamente, probablemente sea Tayana el canciller, y efectivamente va a haber, digamos, un quiebre respecto a la política exterior frente a Venezuela, que ha ejecutado el binomio Macri con el canciller, que es diplomático, que era Jorge Fori. Respecto de Ecuador, hemos visto que nadie calibró el poder que tiene en Ecuador tradicional hace 25 años, Enrique, la Confederación Nacional indígena que te para el país, la CONAIE, exactamente, que tiene unos líderes históricos que hace más de 25 años mueve el país. Ahora, que ha habido correísmo por ahí, sí es cierto, porque se han quemado y se ha atacado a la Contraloría General de la República, en donde se venían investigando varias cosas del gobierno correísta, pero parece que no se calibró en el gobierno de Lenín Moreno el hecho de los problemas estructurales que ha causado la CONAIE como un gremio que tiene, de una u otra manera, reivindicaciones, digamos, ciertamente legítimas. Así es. Movimientos de placas tectónicas, como bien lo decías. Totalmente. Que en algún momento van a llegar por ahí por Nazca, me imagino, ¿no? Bueno, no van a estar tan lejos. Yo creo que tú has hablado de una campiña suiza. Yo creo que a pesar de todo el Perú todavía podemos decir que estamos en cierta campiña suiza. A pesar de todo. Gracias, Andrés Gómez de la Torre, por visitarnos esta noche. Gracias a ustedes por comenzar la semana con nosotros y nos reencontramos mañana con más cara a cara. Buenas noches.